evento está dividido en 2 mesas, no, en 5 mesas, ¿no? 2. ¿2? Sí. Bueno, 2 partes. En la primera es proyectos de estudio corpus lexicológico y vamos a darle paso a las ponencias. La primera es de Alejandro Corona Ocelo y tiene por título Creación de formas léxicas verbales a partir de términos de Internet. Por favor. Buenas tardes a todos. Como lo mencionaron, bueno, se titula Creación de formas léxicas verbales a partir de términos de Internet. La llegada y el auge del Internet ha propiciado que los internautas creen nuevas entradas léxicas en forma de verbos para poder comunicarse entre ellos. Sin embargo, estas creaciones léxicas no se han quedado dentro del argot del Internet, sino que se han trasladado a un uso de manera cotidiana dentro de la comunidad de hablantes. El primer término adoptado como un verbo fue el de chat, derivado a chatear, ya que fue una de las primeras interacciones que tuvo la comunidad con los usos del Internet, y posteriormente se implementó el verbo textear con la llegada de los celulares portátiles. A partir de esto se fueron creando más entradas, sobre todo con el nombre de plataformas y aplicaciones, como es el caso de Facebook, Twitter, Instagram, Google, WhatsApp, entre otros, dando como resultado facebookear, tuitear, whatsappear, googlear, instagramear. La lista de entradas léxicas no se ha detenido desde entonces y ha llegado hasta la actualidad con otros términos como stalker, stalkear, tiktok, tiktokear y stream, streamear. Sin embargo, no todos los términos del argot son transformados a un verbo y solo quedan como el nombre de plataformas o aplicaciones, como por ejemplo YouTube, que no tiene un verbo youtubear. Y más recientemente con el cambio de Twitter a X, que no se ha presentado una variación entre el verbo tuitear o crear un verbo nuevo que sea extear o algún otro, ¿no? También se han creado otro tipo de verbos por formas de composición, como verbos como sextear o sextuitear, que también toman una base ya creada de un verbo de estas plataformas y le agregan otra palabra, ¿no? Entonces se crean estas composiciones de palabras. Ante la constante creación de plataformas, aplicaciones y términos de Internet y su transformación en verbos, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los patrones que usa la comunidad de habla para formar este nuevo léxico? ¿Por qué algunos términos sí se verbalizan pero otros no? ¿Hay algún criterio para seleccionar los términos que se verbalizan? ¿Cómo llegan estos términos al habla cotidiana? Ya que pues existen muchos términos, pero pues no todos tienen un verbo equivalente. A través de un estudio lexicológico se usará un enfoque interno para poder analizar las entradas desde su estructura interna, es decir, su raíz, si se deriva o se flexiona, el tema, etc. Y en este caso, cómo es que la comunidad de habla adapta todos estos componentes o términos que en su mayoría son del inglés, y así poder tener una idea de cómo se forman los verbos a partir de los términos. De igual manera se necesita el enfoque externo, pues se necesita conocer cómo la comunidad de habla selecciona los términos que verbaliza y cuáles no, si hay criterios establecidos o son arbitrarios. Y por último, un enfoque cuantitativo para conocer cuáles son los términos que más se repiten y se insertan dentro del habla cotidiana fuera de su contexto del Internet. Para poder llevar a cabo nuestro estudio es necesario, 1. Recolectar todas las entradas léxicas verbales derivadas de algún término de Internet dentro de los últimos 5 años, en español, dentro del territorio mexicano, en las plataformas más usadas como lo son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como su aparición en otros medios, ya sea impresos, digitales, televisivos o de radio. 2. Realizar una lista de las palabras encontradas, su repetición y en qué tipo de medio o plataforma aparece. 3. Cada entrada será analizada de forma interna para conocer su estructura y adaptación a la lengua española. 4. Analizar de forma externa el uso y creación de la entrada léxica. 5. Realizar el análisis cuantitativo para conocer su frecuencia de uso fuera del ámbito internauta. Y 6. Analizar las cifras para observar si la entrada tiene un uso en el ámbito cotidiano o solo permanece en la red. Para este análisis se recuperará la corriente funcionalista y que ésta dará las pautas para dar a entender de mejor manera cómo es que funcionan estas entradas y bajo qué contextos. Además, pensamos que el uso de la corriente generativista puede ser de ayuda para ver cómo es que la comunidad de habla forma las entradas y si tienen una lógica universal o no. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a darle paso a Renata Torres de la Peña, que presentará el trabajo Las formas léxicas utilizadas para llamar al embarazo adolescente. Sí, muchas gracias.
Bueno, mi proyecto es sobre construcciones léxicas utilizadas para llamar al embarazo adolescente. Y bueno, en México se considera que un embarazo adolescente es aquel que se da en un rango de edad de entre los 15 y los 19 años. Es notable que para gran parte de la población este tema representa una clase de tabú, y ante ello han surgido una serie de formas léxicas para referirse a él. Gran parte de estas expresiones presentan la estructura de una locución. Una locución es aquella que muestra una secuencia de más de una palabra ortográfica y refiere un solo significado. Además, si se busca de manera general alguna de estas formas en Internet, se clasifican como refranes. Aunque la presente propuesta no pretende explicar el origen histórico de las expresiones, al realizar la búsqueda, es notable que hay páginas que intentan explicarlo, lo cual da lugar a fenómenos parecidos a los que se estudian en la etimología popular. Es importante mencionar que estas expresiones no están estrictamente restringidas al embarazo que se da durante estas edades. Algunas de las expresiones son las que enlisto a continuación. Salió con su domingo 7, se comió la torta antes del recreo, está en Barcelona, salió con su chistecito, está panzona o a este pastelito le salió un muñeco. Es importante aclarar que se considera viable un estudio de corte léxico ya que corresponde con fenómenos de estudio propios de esta rama. Por ejemplo, las locuciones o refranes vistos desde dicho punto. Esta rama de la lingüística maneja conceptos que resultan útiles para la realización del estudio, como lo es el concepto de tabú. Además, estos conceptos están arraigados en enfoques de estudio propios de la lexicología. Ante lo anterior, se propone que estas expresiones se utilizan con mayor frecuencia para referirse a personas gestantes que se encuentran en la etapa adolescente, y con menor frecuencia para aquellas personas gestantes que se encuentran en una edad más socialmente aceptada. Además, debido a ello, estas expresiones suelen tener un carácter peyorativo. Por otra parte, resulta interesante el planteamiento de algunas preguntas como ¿cuál es el rango de edad de las personas que utilizan estas expresiones? ¿Existe realmente una conciencia o intención en cuanto al carácter peyorativo que aparentan tener? Son utilizadas en primera persona, es decir, que existan construcciones como salí con mi domingo 7, y si es así, ¿son utilizadas en esta forma por personas gestantes en la etapa adolescente? Igualmente, podría ser una investigación viable buscar si el tabú es verdaderamente el origen del surgimiento de estos ejemplos. A causa de la estructura de las expresiones ejemplificadas, se prefiere realizar un análisis de carácter externo. Además, es necesario tomar un enfoque cuantitativo que sirva para dar cuenta de los grupos de edad en los que se presentan con mayor frecuencia y encontrar un patrón en el uso de estas selecciones lexicológicas. En este caso, se está partiendo de formas específicas a través de las cuales se busca llegar a una explicación general. Por lo tanto, la investigación tiene una forma de acercamiento onomasiológica. La investigación pretende explicar cuáles son las funciones o intenciones que tienen estas expresiones, entendiendo que tal cosa depende en gran parte de la subjetividad del hablante. Aún así, esto implica la presencia del enfoque funcionalista, aunque si se atiende al tema de tabú, se pueden utilizar también algunas cosas postuladas por el enfoque generativista. Para la realización del proyecto se consideran los siguientes pasos. El primer paso implica el registro de las expresiones. En este punto el proyecto puede complicarse, ya que para los objetivos que se pretenden, la forma más viable sería la realización de entrevistas, en las cuales se monitoree características individuales de los hablantes. El paso número 2 es una vez recolectadas las expresiones, se tienen que clasificar de forma que la información queda agrupada según los parámetros monitoreados en las entrevistas. El tercer paso es analizar utilizando el concepto de locución para determinar su comportamiento como parte de ellas. El cuarto paso es analizar los datos obtenidos con el método cuantitativo para determinar patrones en el uso de las expresiones. Y finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos, se determinará cuál es la función que predomina en el uso. Como alternativa a las entrevistas, estas se pueden sustituir utilizando corpus digitales. Este método implica otras complicaciones porque algunos de los usos de las expresiones registradas no corresponden con el fenómeno que se pretende estudiar. Por ejemplo, la RAE sí registra la entrada domingo 7, pero la define como salida fuera de tono o disparatada. Y esta es la única entrada disponible de las que se mencionan en este trabajo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Renata. Vamos a darle un momento la palabra a la profesora Melanie Salgado. Por favor. Bueno, buenas tardes. Perdón, entre el relajo y la atención de abrir y que cupiéramos bien todos. Bueno, me presento, soy Melanie Salgado y
Pues primero quiero agradecer a los grupos de lexicología de la mañana y la tarde del Sistema Escolarizado de Hispánicas. Los dos trabajos que acaban ustedes de escuchar son trabajos que están planteando un proyecto de investigación desde el marco de la lexicología, que es la disciplina que revisamos este semestre. Ambos estudiantes, agradezco mucho a Alejandro y le agradezco mucho a Renata, lograron, digamos, uno de los objetivos de las materias de formación básica es que los estudiantes no solo conozcan el marco teórico, sino que sean capaces de presentar un proyecto de investigación que vincule fenómenos actuales con el marco teórico que se revisó. Entonces, eso tiene que ver con su formación teórica en general, pero también con su formación en desarrollar la capacidad de investigación. Entonces, pues una circunstancia, fuimos trabajando varias cosas y nos permitió hacer este trabajo. Voy a hacer una precisión, es que vale la pena decirlo antes de que sigamos. En realidad, los alumnos ya están todos calificados y eso me da mucho orgullo, ¿no? Porque la sala se llenó, los alumnos que van a presentar un mosaico de aquí hasta que terminemos de distintos análisis y trabajos, pues son alumnos que destacaron, cumplieron los objetivos en el proceso de la materia, pero que además pudieron plantear análisis críticos o proyectos de investigación. Entonces, primero que nada, pues felicitarlos mucho, pero además son entusiastas, porque una vez que les di su calificación, les dije, si quieren hacemos una mesa, y nadie dijo que no, aunque estábamos en pleno fin de semestre y los tiempos son infames, y aún así todos dijeron que sí. Entonces, también quiero saludar mucho eso, agradezco mucho a Renata y a Alejandro que hayan dado este primer panorama, que es uno de los objetivos que cumple la materia. Y bueno, lo que estudiamos es cómo el léxico, es decir, ese conjunto y repertorio de palabras que tenemos, quienes hablamos cualquier lengua materna, lo sepamos o no, nos ofrece una serie de posibilidades con ciertas restricciones y con ciertas posibilidades para irse transformando. Entonces, bueno, agradezco y valoro mucho los trabajos que han hecho. Podrían bien haber sido registrados como ya proyectos de investigación de tesis, que es lo que tendrán que hacer. Todavía les faltan muchos semestres, pero en algún momento. Entonces también se va ensayando esa capacidad pensando en la fase terminal de sus propias investigaciones. Entonces, nada más para contextualizar un poquito antes de la que sigue. Y bueno, otro ejemplo que se hace y otro de los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que los estudiantes puedan también aplicar lo aprendido para hacer análisis críticos de lo que está ocurriendo actualmente y puedan responder a necesidades actuales. Yo les decía, en un trabajo no siempre vas a hacer lo que tú querías. Ese es un lujo que te da la tesis. A veces llegas a un trabajo y a ti te toca analizar tal cosa y hay que desarrollar también esa capacidad. Y entonces va a haber también una probadita ahorita que presenten a la siguiente ponente de una serie de análisis que hicimos y que yo espero que se puedan convertir en un proyecto para el siguiente semestre y que tienen mucho que ver con pues, una situación muy dolorosa, que es lo que está ocurriendo ahorita en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces pudimos traer ese tema, nos agarró pues la guerra contra Gaza en medio del semestre, y los estudiantes también tienen la capacidad, con lo aprendido, de poder abordar textos que están vinculados con esa situación y que como humanistas también pues nos obligan a hablar de lo que le duele a este mundo. Entonces, bueno, también voy a agradecer mucho ahorita en la cascada que sigue, que ustedes puedan ver un ejemplo de esos análisis. Y otro de los objetivos es que desarrollemos la capacidad de crear proyectos para resguardar el léxico. Entonces, los últimos que participaremos como ponentes, mostraremos ejemplos de proyectos de investigación cuyo objetivo es crear corpus que muestren toda la riqueza léxica que hay, como para más o menos orientar un poco. Perdón. No, muchas gracias, Melanie, por el contexto, que siempre es útil, ¿no? Sobre todo para quienes acompañan al evento. Y bueno, sin más, vamos a darle paso a Dulce María Denise Marshall Ramírez, que presentará la modalización axiológica en el uso de expresiones irónicas como herramienta discursiva de protesta social en textos argumentativos. Por favor, Dulce. Vale, muchas gracias. Sí, justamente mi proyecto aborda la modalización axiológica y la alternancia que existe, dado que se relaciona directamente con la intencionalidad del emisor de un mensaje. Entonces aborda esa alternancia que ocurre cuando la intención es otra, es irónica. Entonces, sí, se titula La modalización axiológica en el uso de expresiones irónicas como herramienta discursiva de protesta social en textos argumentativos.
Las selecciones léxicas son un elemento discursivo de gran importancia y su carga axiológica es una herramienta retórica fundamental en los textos de índole argumentativa, de opinión o crítica. La presente propuesta de investigación toma como ejemplo la nota del periódico israelí Haaretz titulada «Imposible encarcelar a 2 millones de personas sin esperar un precio cruel», redactada por el periodista de Israel Gideon Levy y traducida por Larry Levy. El texto de Gideon Levy es una crítica hacia los actos de violencia cometidos por el Estado de Israel en contra de Palestina a lo largo de los años y la reciente explosión del conflicto. La postura del periodista frente a la situación es clara. Está en contra de los ataques israelíes y el asedio a Gaza. Gideon Levy se vale de distintas herramientas discursivas para la construcción de los referentes. El presente trabajo abordará el uso de expresiones utilizadas en la construcción del referente del muro de Cisjordania, el muro que divide Israel y Palestina, cuya carga axiológica suele ser positiva, pero que en el texto adquieren un tono irónico y carga negativa con la finalidad de configurar un discurso de crítica social. Algunos ejemplos de dichas expresiones son los adjetivos y construcciones léxicas súper, costoso, el obstáculo más sofisticado y costoso del mundo y la más sofisticada de todas las vallas, utilizados por Levy para referirse al también llamado Muro de la Vergüenza, construido por Israel, al relatar el reciente levantamiento palestino y destrucción parcial del muro. Hipótesis. Las entradas léxicas con una modalización axiológica determinada pueden adquirir la carga contraria en el discurso al ser utilizadas en expresiones irónicas como herramienta de crítica social autorreflexiva. La carga axiológica de una entrada léxica en función de la intención del discurso que la contiene, independientemente de la carga social y semántica típica de las palabras constituyentes, es un claro fenómeno lexicológico, estrechamente relacionado con la semántica, puesto que da cuenta de la influencia directa de la intencionalidad del hablante sobre el significado del léxico. Pasos a seguir para la elaboración del proyecto. Número 1. Recolectar textos argumentativos de crítica u opinión. 2. Identificar la postura política, social, etc. del emisor. 3. Buscar términos con intencionalidad irónica dentro de los textos. 4. Descifrar el significado real de dichos términos en función del discurso, así como la intención del emisor. 5. Describir la intencionalidad contextual de las entradas léxicas, así como su carga axiológica. Y 6. A partir de la investigación y los ejemplos encontrados, establecer una relación entre la ironía como herramienta retórica y la modalización axiológica. Este fenómeno puede analizarse por medio de la línea de investigación de la lexicología cognitiva, a partir del estudio de los procesos mentales y las conexiones neuronales que se llevan a cabo en el receptor de un mensaje para la diferenciación, captación y comprensión de las expresiones irónicas, así como de su función discursiva en el acto comunicativo y el propósito cifrado del emisor. El marco teórico semántico, por el carácter contextual de su significado. El enfoque funcionalista, porque el análisis busca describir la función de las entradas léxicas y su tono irónico en el discurso. Un enfoque cualitativo, puesto que la intención del estudio sería describir y explicar dicho fenómeno léxico y sus manifestaciones. Un análisis externo, por el carácter complejo de las construcciones léxicas a estudiar, y un acercamiento semasiológico. A partir del significado general, se realiza la búsqueda de las formas concretas, expresiones que denoten ironía con fines retóricos. Muchas gracias a Dulce María, que se ve que está de porra. Ahora vamos a darle paso a Melissa Itzel Fuentes Cervantes, que presenta el trabajo Eufemismos y Disfemismos para referirse al sexo. Bueno, espero que estén listos para sonrojarse, porque yo sí estoy. Nada más que pongan la... Ah, bueno. Y aquí está sin estar.
conversación es eufemismos y difemismos para referirse al sexo. En una comunidad de hablantes no solamente se comparte la lengua, sino que también está implicado el sistema de creencias, valores y tradiciones, de tal manera que se puede hallar implicado un tema que provoque incomodidad en una conversación debido a una prohibición. A causa de esto, las personas seleccionan formas léxicas que no causen malestar o, por el contrario, que resalten el hecho. A este se le conoce como eufemismo y difemismo. Pues bien, los eufemismos o difemismos, también conocidos como exfemismos, se caracterizan por ser un fenómeno lexicológico que se utiliza como alternativa para entradas léxicas que pueden causar conflicto en una situación comunicativa. Cada una tiene un efecto distinto. Por un lado, el eufemismo es el nombre que se le da a las entradas léxicas que buscan omitir o evitar o mitigar la carga incómoda para así mantener un ambiente cortés. Por el otro lado, se encuentra el difemismo, término relacionado a entradas léxicas que su objetivo es resaltar lo que genera tabú para así herir la sensibilidad del receptor. Uno de los mayores tabúes de las sociedades occidentales posmodernas es la sexualidad, sobre todo en lo que respecta al sexo como práctica. Desde la instauración del cristianismo como una religión predominante se ha considerado un tabú. Por tanto, hablar abiertamente de ello resulta abominable. Se deja en lo privado y en lo íntimo. En consecuencia, se han desarrollado un sinfín de entradas que permiten hablar del sexo de diferentes maneras. Desde lo formal, con construcciones como relaciones sexuales o coito, hasta lo divertido como coitorrear o vamos a rellenar el pavo. A propósito de esto, la lexicología se dedica al estudio de las redes de disponibilidades de significado. Entre sus objetivos principales se encuentra la descripción de los procesos mediante los cuales se generan nuevas entradas léxicas, su pérdida, la mantención de estas y el cómo se interpretan y cambian. Por estos motivos, se justifica el estudio de los exfemismos, puesto que permiten analizar las construcciones del significado, el ciclo de vida desde la asimilación de las comunidades del habla, con el posible apoyo de la sociolingüística, la antropología lingüística y la sociología del lenguaje. A continuación, se presentan 80 formas, hasta el momento, porque cada vez encuentro más. Algunas poseen características de variación. Por ejemplo, como yo decía, coito y coitorrear, pues a fin de cuentas pertenecen a una misma. Otras que poseen significados muy ambiguos, ahorita se las explico, y otras que pueden referirse a un hecho muy en específico. Como ven, tengo aquí sexo, relaciones sexuales, coito, coitorrear, acto fálico y delicioso. El delicioso es una palabra que ya se ha lexicalizado, es decir, ya es del uso como ya no se ve como un eufemismo o difemismo, ya se ve como una entrada completamente normal. Hacer el amor también es una de esas que ya entraron. El sin respeto, que tiene una variación que ahorita se les explico. Coger, follar, procrear, copular, acto sexual, echar pata, un rapidín. El frutifantástico, que también es otra que ya se está lexicalizando. Intimar, darle gusto al cuerpo. Conchar, cochar, tijerazos, que es para algo muy específico. Esta noche cena pancho, espadazos, el mete, saca, comerse, que por alguna extraña razón utilizamos mucho la metáfora de el alimento para referirnos al acto sexual. Aplaudir sin manos, rellenar el pavo, ahora para las navidades y así al año nuevo, para que piten. La follación, tirar pata. Vamos por el cargador. Esta es muy ambigua, ¿no creen? O sea, no, como que, pues vamos, güey, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué te acompaña? Mañanero, mojar la brocha, echar pasión, despeinar la cotorra. Déjame probar tu pH. ¿De aquí a dónde? Aparearse, ver Netflix. Esta es otra muy rara, ¿no? Como coitear, cuchi cuchi. Esa ya tiene años, ¿no? Cuchiplancheo, tirar un polvo. Tilingo, lilingo. Despedirse. Esto viene de algo muy popular porque resulta que viene de un programa de televisión, viene de Televisa, pero aún así la gente empezó a utilizarlo muchísimo. Glaciar la dona. Vamos a meter el muñeco, otra, que también tiene una variación. Darle como cajón que no cierra. Culiar. Matar el oso a puñaladas. ¿Ya le checaste el aceite? ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esa? Es bastante rara. Y me la tuvieron que explicar para que yo entendiera por qué era un eufemismo. Acaríciame la tortuga. Horchatada.
esta también es muy específica. Jalarle el cuello al ganso, faje, fornicar, joder, chingar, el sin distancia. El sin distancia surge durante la pandemia. Estábamos tan alejados que el hacerlo sin distancia pues implicaba algo atrevido. Enfrijolar el palo, gratinar el mollete, fornicación, este también viene como el de trabajación, cachondear. Vamos a ponerle Jorge al niño, y este tiene variaciones en nombre, ¿no? Porque todas estas las he ido recopilando de distintas páginas y de comentarios y de internet. Vamos a hacer el monstruo de 8 brazos, hay que quitarnos las ganas, endulzar el churro, pierna al hombro, vamos a comernos, enterrar a Pancho, hundir el Titanic, descalabrar al chango. ¿Se acuerdan que les dije que habían para festividades? Bueno, pues para las que acaban de pasar de Halloween y Día de Muertos, enterrar al tieso y también la de sacar la telaraña. Y para ahora que sea 6 de enero, meterle el muñequito a la rosca. Y también tenemos tener relaciones sexuales, la muerte chiquita, que me gusta mucho porque esa no implica un acto, sino más bien el resultado de que es el orgasmo, y hacer el salto del tigre. Al observar este fenómeno y el listado de formas léxicas surgen distintas preguntas. ¿Cómo se pueden analizar las construcciones que son más ambiguas en cuanto al significado? ¿Por qué hay una mayor producción de formas léxicas relacionadas a una práctica penetrativa que en prácticas de contacto no penetrativo? Porque como pudieron observar, hay unas que implican algo heterosexual, el mete y saca, glaciar la dona, son muy específicos. En cambio, tenemos muy pocas como la de espadazos y tijerazos, que es más a algo de personas con el mismo sexo y así. O la de probar tu pH, que es algo oral. No sé cómo sean sus concepciones del sexo, pero este no debe de observarse desde lo falocéntrico. Se puede observar desde distintas perspectivas. Por eso incluí tanto prácticas como la masturbación, el sexo oral, y entre otras. Y la última es la sobreproducción de formas está vinculada a la lexicalización. Para responder a estas preguntas se tendría que desarrollar lo siguiente. Primero, recolectar formas léxicas utilizadas en redes sociales, en sitios que probablemente las utilicen más, como páginas de marcas de salud o diversión sexual, tales como Prudence, Plátano Melón, Troyan, etc. O recopilar formas a través de cuestionarios en espacios públicos. En caso de elegir esta opción, se deberá delimitar a qué grupo se realizará el cuestionario. La segunda es que las formas recopiladas se deberán clasificar según su carácter, ya sea el simple, por ejemplo, las formas como coito, delicioso, coger, procrear, mañanero, coitear, tirar, culiar, o si son construcciones más largas como mojar la brocha, aplaudir sin manos, darle como cajón que no cierra, entre otras. Cada una de las formas se analizará desde un enfoque morfológico y sintáctico para así clasificar detalladamente cómo es el proceso de producción de estas formas. Asimismo, se deberá abordar desde un estudio externo con ayuda de la multidisciplinaridad social. Por último, se propone retomar las posturas cognitivistas para comprender el impacto en las comunidades de habla durante el proceso de vida de las formas léxicas, el por qué se opta por los extremismos y qué procesos cognitivos se llevan a cabo durante su elaboración metafórica. Eso es todo. Muchas gracias. Tengo varias voces y algunas voces están en Zoom. Entonces, déjenme ver, si no la pobre Alfonsina no va a salir. Como uno de los recursos lingüísticos, y siempre son divertidos este tipo de trabajos. Me da mucha risa porque enlista los puntos de lo que hay que hacer, pero ya se aventó casi el 85% de la investigación con la lista que ya tiene de las formas. Bueno, como verán, los eufemismos y disfemismos son uno de los grandes temas del semestre en el que se ve lexicología. Y bueno, ya desde antes he tenido la fortuna de poder impartir esa materia, y con el trabajo que he hecho con otros estudiantes de semestres más avanzados, formamos un seminario que es un seminario de eufemismos y disfemismos, y hoy les vamos a presentar, después de un año de trabajo más o menos, pues queremos asumir un reto al que además vamos a invitar a Melissa si se anima,
que es hacer un corpus de algunos eufemismos y disfemismos del español mexicano. Porque toda esta riqueza da para mucho, hay muchas noticias, pero no está salvaguardada en ningún instrumento lexicográfico que se pueda consultar. Entonces, pues agradezco mucho a Alfonsina que debido a la distancia pues no pudo estar acá, pero que va a ser la primera en presentar la primera parte de este proyecto. Adelante, Alfonsina. Bueno, muchas gracias, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Alfonsina y les voy a hablar un poco del fenómeno en el que se basó este proyecto. Y bueno, para empezar, podemos decir que los eufemismos y disfemismos son fenómenos lingüísticos que forman parte del léxico de las comunidades de hablantes. Diversos autores coinciden en que la importancia de este tipo de manifestaciones va mucho más allá de reconocer la riqueza de un repertorio léxico, pues estos eufemismos y disfemismos están relacionados con fenómenos sociales, culturales y también lingüístico-pragmáticos y discursivos, que nos permiten no solo analizar las formas de manera aislada con enfoques ya sean léxicos o morfológicos, sino también nos permiten acercarnos a fenómenos culturales complejos. Entonces, en diferentes culturas y sociedades existen lo que llamamos áreas de interdicción. Un área de interdicción o zona de interdicción lingüística es un concepto acuñado por la sociología que se utiliza para designar la prohibición del uso de ciertas palabras que hacen referencia a temas prohibidos en ciertas sociedades, ya sea porque son mal vistos o porque se prefieren hablar de ellos. Las zonas de interdicción lingüística agrupan grandes esferas temáticas de la comunicación social que en la mayoría de los casos están asociadas con temas tabú. En cuanto al fenómeno como tal, un eufemismo es una entrada o construcción léxica que se usa para sustituir otra forma léxica que no se utiliza debido a un tabú social que genera un área de interdicción, mientras que un disfemismo es una construcción o entrada léxica que dentro de un contexto discursivo permite mencionar de manera explícita ciertos temas, situaciones, características o entidades que son consideradas como tabú social para intensificar esta carga negativa de lo que se quiere expresar. Es importante decir que esta carga, ya sea eufemística o disfemística de un término, puede ser afectada por la pragmática, es decir, por el tipo de contexto de una situación comunicativa, porque puede afectar el carácter ya sea disfemístico o eufemístico de un término. Nosotros, junto con muchos autores, estamos de acuerdo que este fenómeno donde intentamos generar una forma alternativa de decir alguna palabra de expresión que no se puede decir, ya sea de manera directa o indirecta, nos dice mucho de las ciudades en donde se generan estos fenómenos, de los valores que tienen y, por supuesto, nos permiten conocer y estudiar los mecanismos de creación y variación de su léxico y la riqueza que las zonas de interacción generan en estos léxicos. Muchas gracias, Alfonsina. La segunda voz corre a cargo de David, que ahorita está trabajando. Y entonces, muchos de los estudiantes, hay que decirlo también. Este proyecto consideramos que a costa de la importancia de estos fenómenos y a pesar de que suelen ser muy atractivos, no existe a la fecha un esfuerzo unificado en el que se reúnan, documenten, analicen y etiqueten los eufemismos y disfemismos usados y compartidos en el español mexicano. Existen otros esfuerzos muy importantes que han documentado y reunido fenómenos léxicos, como es el caso del corpus de neologismos de Morpholex. La rigurosidad de este tipo de corpus permite tener un registro con fuentes de entradas consideradas como neologismos en el español mexicano. No solo eso, pues encima tales entradas han sido ya etiquetadas en dicho corpus, analizadas morfológicamente y documentadas con sustento en las fuentes en donde se localizó su aparición. La ausencia de esfuerzos por reunir eufemismos y disfemismos del español mexicano supone para nosotros un vacío que debe ser atendido. Un corpus de esta naturaleza no solo permitiría tener el respaldo lexicográfico de este tipo de manifestaciones, sino que abre la posibilidad de incentivar también futuras investigaciones y trabajos que retomen los datos reunidos en este esfuerzo. Bueno, me toca a mí, yo les voy a hablar acerca de los objetivos generales de este bonito proyecto del corpus. Y bueno, primero está reunir la mayor cantidad de enunciados insertos en distintas áreas de interdicción de la cultura mexicana, que
por ello se contemplan aquellos términos, locuciones, perífrasis, en general, cualquier construcción que haya sido resultado de una expresión velada, consecuencia de un tabú. Además, se contemplan distintos medios donde se transmite la lengua, es decir, ya sea el medio digital, el medio oral, etc. También se pretende clasificar dichas expresiones lingüísticas por medio del análisis morfológico, semántico y discursivo, para que consecuentemente se puedan generar tanto etiquetas y categorías que puedan describir y explicar el fenómeno. Y ya por último está identificar las esferas sociales que motivan la aparición de las formulaciones que se han presentado. Y ya por último señalar las áreas interdictivas nuevas y corroborar las ya existentes, ¿no? Bueno, eso sería todo por mí. Muchas gracias. Ahora, permítanme, es que estoy cerrando la sesión de... Bueno, les voy a hablar un poco de los criterios que hemos definido. El equipo de trabajo está conformado por Alfonsina, desde la distancia, por David, que está ahorita trabajando, Emilio, Selene, que ahorita también dirá algo al final. Y bueno, durante este año definimos ese como un gran proyecto al que están invitados, por supuesto, los estudiantes de lexicología si quieren sumarse. Pero bueno, tenemos el reto de tratar de sistematizar una riqueza muy grande. Entonces, hemos definido algunos criterios operativos que son necesarios que sustenten cuando se reúnen una serie de entradas léxicas. Entonces, bueno, todos y cada una de las construcciones han de cumplir con el criterio de ser eufemismos. Es decir, se debe reportar al menos un uso en el que la palabra sea usada para evitar pronunciar otra, o bien como disfemismos. Es decir, se deben haber usado para causar incomodidad, trayendo un tema tabú explícitamente en alguna conversación. Si no tiene tal uso reportado en las redes, etcétera, pues no cumple el criterio y quedaría fuera, porque estamos tratando de hacer un corpus sincrónico, es decir, del uso actual de la lengua. Todas y cada una de las construcciones deben haber sido encontradas justamente con estos usos eufemísticos o disfemísticos en los grandes corpus de consulta de los lingüistas, el CREA, el CORDE, el PRESEA, pero también en las redes sociales o en el Google, para garantizar que pues tengan lo que en lexicología se conoce como vitalidad lingüística, es que no sean formas que ya no se usan, por ejemplo. Las construcciones reunidas pueden tener y van a tener diferentes niveles. O sea, vamos a reunir términos aislados, términos léxicos, pero también buscamos reunir las locuciones que cumplen esa función, también perífrasis verbales y enunciados completos que pueden ser eufemísticos. Entonces tenemos el reto también de poder sistematizar y etiquetar esos 4 niveles distintos de manifestación, y todas y cada una de las construcciones reunidas deben formar parte de un área de interdicción definida. Y vamos a trabajar por áreas de interdicción, o sea, cada uno de nosotros ha sido responsable de una. Ahorita, bueno, Alfonsina tiene el área de fluidos corporales femeninos. Ella está trabajando con respecto a eufemismos para la menstruación. Bueno, yo estoy tratando ahí con mi esbozo de eufemismos para no decir que alguien trabaja para nosotros. Es una cosa que en ciertos contextos da mucha tirria, ¿no? Entonces es la señora que nos ayuda, la muchacha que nos ayuda, y lo que estamos haciendo es ocultar una relación laboral por medio de esos usos. Selene, que a ver si ahorita quiere decir algo más, pero él piensa trabajar asuntos de violencia, igual que David. Entonces, bueno, estos son algunos de los criterios que hemos definido y Selene va a explicar otros elementos. Bueno, pues yo soy Selene. En cuanto a otros criterios que podrían ser más externos, en realidad no tenemos como criterios a los cuales atender acerca de situaciones sociales, como por ejemplo lo que es el nivel socioeconómico, partes del país, porque realmente lo que buscamos como recolectar y poner en el corpus es precisamente todas las expresiones utilizadas en el español mexicano actual. Entonces, poner limitaciones, que de género, que de edad, pues realmente podría evitar eso, ¿no? Pero lo que sí es que necesitamos que todos los datos que recolectemos, todas las entradas que vayan a ser introducidas dentro del corpus,
es que tengan todos los datos sociográficos para que queden como etiquetas, porque precisamente como mencionaban, pues es interesante tener corpus para hacer análisis, ¿no? O sea, pues ¿qué hacemos con todas estas expresiones acerca del sexo, ¿no? ¿Qué dice de nosotros como sociedad mexicana que haya más relacionadas con el falocentrismo a pues el sexo lésbico o el sexo no penetrativo, ¿no? Entonces, por eso es interesante, ¿no? Es muy importante que todas las entradas léxicas tengan todos estos datos sociográficos, ¿no? Para poder formar parte del corpus. Y bueno, eso en cuanto a los criterios externos. Y sobre nuestra área de interdicción, es la violencia dentro de los deportes como virtuales. Últimamente es algo que se da mucho, ¿no? Como las competencias de videojuegos, y entonces, pues, justamente son entornos muy violentos, y no solamente se da un tipo de tabú dentro de estas áreas, ¿no? Entonces, por eso se nos hace interesante explorarlo, ¿no? ¿Qué tipo de violencia se encuentran precisamente en los esports? Bueno. Pues, la primera mesa tenía el objetivo de que se pudiera ver un panorama de toda la riqueza y posibilidad que hay de construcción para abordar, no solo, ahorita Jimena enfatizará más eso, pero no solo una lista de palabras. O sea, la lexicología no estudia listas de palabras, ¿no? Sino que estudia fenómenos sociales que están vinculados o se manifiestan por medio de la riqueza o poca riqueza, o la variedad o no variedad que existe con respecto a las opciones que tenemos para decir lo que queremos decir. Entonces, pues yo agradezco mucho. Vamos a cerrar aquí el primer bloque y ahorita vendrán la segunda mesa, que tiene varios bloques, que mostrará cómo esto mismo se puede vincular ya con análisis discursivos de otra naturaleza, pero aprovecho para decirles que, pues, sobre todo a los estudiantes, yo les decía, esto es un estímulo. Están ustedes, creo yo, sentados en la carrera para la que nacieron, saben hacer y han aprendido y han crecido muchísimo, y eso que trabajé con ustedes 6 meses, bueno, algunos ya los conozco de más tiempo, y todos seguimos creciendo, y les agradezco mucho haber formado parte de ese proceso. Saludo y felicito mucho su entusiasmo y su gran capacidad para plantear fenómenos, y como siempre les digo, ahora lo importante es creérsela, ¿no? Tienen la capacidad, tienen esa posibilidad, y tienen que estar ustedes convencidos, y pues agradecer mucho a las familias también, porque muchas veces detrás del gran desempeño y el esfuerzo que hacen los estudiantes, pues está todo el esfuerzo familiar volcado ahí también, para que ellos puedan pues venir, sentarse, tener lo que necesitan y seguir trabajando. Entonces, así cerramos este primer bloque panorámico y ahorita abrimos la siguiente mesa. Muchas gracias.